Bueno, gracias por continuar con nosotros y un tema que nos inquieta. Desde ayer venimos conversando sobre esto, la preocupación que hemos manifestado como sector y personas interesadas, preocupadas por el bienestar de los niños del país. Sin duda nos crea cierta inquietud lo que acontece luego de la decisión del Ministerio de Educación de suspender los contratos de los docentes que fueron, valga la redundancia, contratados de manera temporal, facilitadores de aula, que fue el término que utilizaron, y que entonces eso abre la posibilidad de que luego de concluido el proceso del concurso de oposición docente, pues los maestros pasen formalmente al sector público, y evidentemente eso crea cierta desestabilidad en los docentes que estaban en otras plazas, y el sector educativo privado pues justamente ha levantado la bandera mostrando su inquietud de qué va a acontecer justamente con esos docentes que están saliendo ya de sus trabajos para ser nombrados en el sector público, y cómo eso desestabiliza muchos colegios del país. En este caso, pues tenemos contacto con la presidenta de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, UDIET. Una vez más, la señora Mercedes Coronado está con nosotros, quienes ya desde la tarde de ayer empezaron a manifestar las situaciones que se les están presentando luego de esta decisión del Ministerio de Educación. Doña Mercedes, muchísimas gracias por el favor de este contacto una vez más. Cuéntenos ustedes de primera mano esta situación que se les está presentando. Muchísimas gracias, buenos días para toda esta importante audiencia, gracias por permitirnos estar acá. La situación es tal como acabas de plantear. Justamente en este momento se están llamando de manera abrupta a los profesores que han participado en el concurso de oposición docente, del cual estamos muy de acuerdo que se realice, pero que se planifique y reorganice en un periodo del año que no afecte la salida de esos maestros a ninguno de los dos sectores. Entonces, en este sentido, están llamándose a esos maestros que participaron. Obviamente, nuestros maestros nos ocupamos de prepararlos, nos ocupamos de formarlos, y cuando fueron al concurso probablemente fueron de los primeros en sacar las mejores calificaciones. Y el ministerio está llamando a aquellos que obtuvieron las mayores calificaciones en primer lugar. Y esto de inmediato se ha reflejado en el sector educativo privado, en los centros educativos nuestros, porque la mayoría de esos profesores están justamente en medio de su labor, en plena docencia en nuestros salones. Y al ser llamados, pues obviamente nos están dejando abruptamente los salones para irse a formar fila al sector público, que era su deseo. Entonces, esto generalmente nos está provocando una afección a la emocionalidad de nuestros alumnos, porque como podemos entender, nuestros alumnos vienen, igual que los alumnos nacionales, desde una crisis de pandemia, un año escolar golpeado por casi 2 años de pandemia, un sector educativo golpeado por casi 2 años de pandemia, donde los niños estuvieron encerrados, alejados de sus profesores y compañeros, y ahora al regresar aquí, que comienza de nuevo la readaptación con sus maestros, reencuentros, que comienzan a liberarse algunas situaciones emocionales que dio al traste todo ese encierro y alejamiento, justamente de nuevo le dicen que los van a separar. Y ahí viene la situación. Estos maestros salen, los alumnos quedan sin profesores, hay que salir a buscar una masa grande de maestros que obviamente no están disponibles en el medio para poderlos traer a la fila nuestra, y de esa manera iniciar un proceso de readaptación de los alumnos a esos maestros y de los maestros a esos alumnos. Nosotros vemos que esto es una moneda de doble cara, porque de igual manera va a ocurrir en el sector público. Esos alumnos que durante 6 meses que tenemos ya laborando no han tenido profesores, ¿qué se ha hecho con ellos? Eso es un tema también que hay que mirar. También merecen tener educación, pero también ellos van a ser sometidos a ese proceso de readaptación a un maestro nuevo, faltando apenas 3 meses para cerrar el año. Y ese maestro tendrá también que readaptarse a su escuela, a la escuela donde llegue. O sea, es una situación que deja muy claro el tema de planificación. Hay una falta de planificación aquí y de organización para que el año escolar funcione. Y esto nos está afectando. Se fue el audio. Se nos ha ido el audio, doña Mechi.
Se nos fue el audio con ella. En lo que recogen el audio con doña Mechi de nuevo, lo que ella argumenta es tal cual. O sea, lo que esto refleja es una falta de planificación demasiado extrema por parte del Ministerio de Educación, pero al mismo tiempo una falta de integridad, si se quiere llamar así, de los actores de dicho ministerio. Porque hay que entender que el Ministerio de Educación, las acciones que toma el Ministerio de Educación afectan a todo el sector educación, público y privado. Y los ciudadanos de República Dominicana que tienen a sus hijos e hijas en instituciones privadas tienen tanto derecho a la educación como los ciudadanos que tienen a sus hijos e hijas en educaciones públicas, en instituciones públicas, ¿o no es así? Entonces, ¿cómo puede el Ministerio de Educación, entrado el año escolar, perseguir a los profesores que fueron contratados en el sistema privado e ir a donde ellos están con la cartera pública, que es una cartera infinita, que es una cartera que la pagamos todos, los públicos y los privados, pagamos esa cartera pública? El dinerazo, la cantidad de dinero que tiene el Ministerio de Educación para hacer fiesta y comprar orquídeas, se lo dimos nosotros con los impuestos nuestros. Entonces cogen ese dinero y van de cacería a los colegios privados a ofrecerle Villa y Castilla a esos profesores que, tal y como dice la profesora Mechi, fueron entrenados y capacitados por el sector privado. Y entonces a mitad de año escolar van y le dicen, mira, te voy a ofrecer, oye la perversidad, ¿tú sabes lo que más están buscando esos profesores? La pensión. Pero es que el sistema privado, o sea, el sistema de pensiones en República Dominicana garantiza una pensión, que por eso están en el Congreso, ¿verdad? Todo el mundo tirado a la calle, opuesto a eso. Pero en el Ministerio de Educación no, en el Ministerio de Educación te dan otra pensión con el dinero de nosotros. Y eso es lo que ellos andan buscando, la pensión, porque todo el mundo sabe que después que tú te encaquetas en el sistema público de educación, ya de ahí no te saca nadie. Porque ahí nadie te va a mirar, ahí nadie va a saber si tú estás trabajando, si tú no estás trabajando, si tú estás haciendo bien tu trabajo. Lo que tú vas a cubrir tu cuota y pasar tus 20, 25 años y te va a pensionar con el 100%, mientras que en el sector privado tú tienes que fajarte. Tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer una labor, tú vas a tener a un supervisor que te mire y cuando te pensiones te va a pensionar con el 23%, de acuerdo a Matías Bosch. Óyeme la perversidad con la que nosotros estamos. Entonces es el propio Ministerio de Educación que le pone la tapa a los colegios privados y va y le hurta a los profesores. No, esto no tiene madre. No, hay que trabajar desde un ministerio oficial, de una entidad oficial para todos. No se puede trabajar solo para un sector, y el sector privado pues también es un ministerio adscrito a todo lo que corresponde al Ministerio de Educación. Entonces hay que trabajar y crear los reglamentos, las normas, los procesos para que nadie salga lacerado en todo eso que se pueda estar viviendo. Vamos a hacer un pequeñísimo corte. Estamos tratando de tener una vez más la reconexión con la señora Mercedes Coronado para ver entonces si podemos seguir con esta segunda parte de la conversación, que todavía hay cosas interesantes que sabemos ella puede aportar. Vemos en breve. New Horizons Live. Estamos de regreso y hemos logrado recuperar el contacto con la señora Mercedes Coronado, y justamente luego de la motivación que hacía el señor Garrido doña antes Mechi de la no está en Ucrania, ¿verdad que no? No, está en la hermana ciudad de Santiago. De Santiago, ¿no? Pero te pregunto. No. Estoy en la ciudad Corazón. Bueno. En la ciudad Corazón. Gracias a Dios. Precisamente, doña Mechi, el señor Garrido, antes de ir a la pausa, pues hacía la motivación, ¿no?, de lo que ha estado ocurriendo, viviéndolo un poco en carne propia en muchas cosas, ¿no? Entonces, en el caso suyo y la organización que representa y que sabemos ha estado en contacto con otras similares, ¿no?, del sector privado, cuéntenos entonces cuáles serían las evidencias que ustedes tienen para lo que han estado planteando como una situación, y cuáles son los próximos pasos una vez ya han evidenciado la crisis. Muchísimas gracias. Mire, lo importante aquí es que este llamado que estamos haciendo al Ministerio de Educación tiene dos vertientes. Una es un llamado a reorganizarse en la planificación de la convocatoria para los concursos de oposición docentes.
en lo adelante. ¿Por qué? Porque ya este se hizo, pero no podemos vivir cada año la misma crisis. Y desde el 2013 a los ministros anteriores y a este también, ya en octubre, creo que desde agosto, septiembre, octubre, estuvimos hablándole, conversando. Por favor, no hagan convocatoria en esta época porque va a interrumpir la labor del sector privado y va a evidenciar una falta de planificación en la pública. Como muy bien decía el señor Pauli, los niños privados y públicos tienen la necesidad de que se les garantice una educación de calidad, que se les garantice que sus escuelas están organizadas, pensadas, antes de que se le dé comienzo al año escolar. Entonces no es posible. Oh, Dios ¿Qué mío. será? Se volvió a caer el audio, doña Mechi. Sí, definitivamente estamos teniendo dificultad en de esas cosas, de esas cosas que uno no las entiende de la tecnología, porque, es algo que sucede de repente. Bueno, anunciaron unos apagones para el fin de semana. Sí, pero no sé si por eso es que estamos teniendo estos problemas. No tiene nada que ver. Que con los apagones que estamos sufriendo. Sí, pero mientras... vamos a hacer otra pausa y regresamos. Mientras que conectamos con la señora Mercedes, hay algo que es neurálgico, obviamente, que se comprenda. Nosotros no estamos planteando que simplemente deje sin efecto a quien se sacrificó como docente también para prepararse ante un concurso de oposición docente. En nuestro canal de YouTube hemos recibido comentarios de docentes que obviamente están preocupados por cómo va a pasar con su empleo, ¿no? Porque es lo que se han preparado, que están fuera de las plazas. Hay docentes de esos que no están en ningún centro educativo y que sin duda, pues, obviamente... Pero si no están en ningún centro educativo, no son actores de este teatro. Exactamente. O sea, ahí no hay problema con ellos. Es lo que quiero aclarar. Ni tampoco porque el Ministerio de Educación puede perfectamente en febrero, en enero, hacer un concurso para contratar profesores para agosto. ¿Entiendes? Pero tú no puedes hacer un concurso en octubre, en noviembre y en diciembre para contratar profesores en enero y en febrero y aceptar en ese concurso profesores que están actualmente empleados en centros educativos privados, en universidades, porque sencillamente tú estás... ¿Cómo es que se dice? Desnudando un santo para vestir otro. Y obviamente son profesionales del área educativa que tienen que presentarse a sus nuevas plazas de trabajo con efecto inmediato, que entonces no hay la posibilidad para una transición apropiada, y bien lo ha planteado la señora Mercedes, lo que esto implica incluso en la estabilidad emocional y académica de los niños del país, no solamente los que están en el sector público o los que están en el sector privado. Son 19,000 docentes que están moviéndose, algunos obviamente están no laborando en este momento, pero es un impacto que se crea en el sistema. Y además de eso, también hay que ser consciente de que toda esta situación, pues obviamente trae otras, ¿no?, que se vienen dando en el proceso. Señores, en el caso de los que están sin empleo, bien, se le aplaude, que es una realidad que hay que responder, pero incluso los que están ya aprobados, que pasaron el concurso, lo decíamos hace unos días, no son los que van a ser elegibles en ningún espacio de educación, porque en cualquier momento se van a ir al sector público, van a optar por estas plazas. Y los que no pasaron, pues obviamente tampoco son elegibles, porque se supone que no han pasado por ese filtro que garantiza su calidad como profesional. O sea que también hay una situación complicada que se da para la dignificación, quizá la autoestima del propio maestro. O sea que hay muchas situaciones que hay que mirar y que sin duda necesitamos nosotros como sector unificado, independientemente de que se vea con la división del que está en una acera o el que está en la otra. Tenemos a doña Mercedes ya con nosotros, no la tenemos. Bueno, pues vamos a hacer este pequeño corte para ver una vez más si podemos retornar la conversación. New Horizons Live. Lo vamos a lograr porque somos perseverantes, sin duda. Tenemos una vez más a doña Mercedes Coronado en el contacto. Doña Mechi, usted se quedó con la idea en el bloque anterior. Cuéntenos.
Bueno, vamos, porque he visto que ustedes han hecho muy buen análisis y estamos muy claros ya en cuál es la situación. Así es. La situación es que se está afectando la emocionalidad y los aprendizajes de los estudiantes del sector educativo privado a consecuencia de una falta de organización del Ministerio de Educación al convocar a destiempo a profesores para poder ser seleccionados y puestos en las aulas públicas. Entonces, hay dos cosas. Nosotros no podemos competir, como decía Pauli, con el 4% del presupuesto nacional que tienen ellos para pagar a maestros. Si nosotros fuéramos a ponernos en el mismo contexto económico para pagar a nuestros maestros, tendríamos que afectar las espaldas de los padres, quienes, como decía Pauli, pagan los impuestos para que el 4% pueda estar disponible para los estudiantes nacionales. Sin embargo, deja ese cupo y viene a pagar nos viene a pagar a nosotros para poder asegurar la calidad educativa. Entonces no es justo que lo castiguen dos veces a los padres. Eso es un tema importante. Por otro lado, nosotros necesitamos que el ministerio, además de que pare para siempre esta falta de organización y, como decía Pauli, pueda planificar esa convocatoria entre febrero y marzo, de modo que para agosto esos maestros que fueron ya procesados puedan colocarse en el sector público sin afectar el privado. Pero aparte de eso, tenemos una situación ahora. Han sido llamados ya un gran número de profesores para salir. Un 41% de nuestros estudiantes, alrededor de 256,000 estudiantes, serán afectados con la cantidad de maestros que fueron al concurso y que pasaron el concurso, si estos son contratados todos. Entonces necesitamos que los que ya fueron ya contratados los reorganicen en horarios que les permitan poder continuar y terminar con nosotros su contrato. Un contrato que han hecho libremente por un año escolar, que apenas faltan 3 meses para terminar y que abandonan sus labores porque lo conquista el propio sistema que debe protegernos y que debe apoyarnos, del cual se dice que somos parte, porque ya yo digo que se dice, porque si de verdad somos parte, tú no atacas a tu propia gente. Tú no puedes a tu propia gente irle a hacer una competencia desleal. Además de que hay un tema moral y ético. Se les está ayudando a los profesores a ser antiéticos, violando un contrato que tienen y una responsabilidad cuando no lo han terminado. Entonces el propio sistema que está para ampararnos, para apoyarnos, para asesorarnos, para ayudarnos a enfrentar las situaciones, nos está provocando el problema. Y es una situación difícil. Entonces hay que encontrar una salida a todo esto, que yo espero que pueda ocurrir. Vamos a tener encuentro con el ministro próximamente y esperamos que, eso es lo que esperamos, que él nos convoque y en esa convocatoria pues poder encontrar una salida pues que le permita a él, lamentablemente, aunque está muy, deja mucho que pensar de la falta de planificación, pero ya tiene que resolver colocándole maestros a esos niños del sector público, pero que entonces coja entre aquellos que pasaron el concurso, que no están en este momento laborando con nosotros. Y era nuestro los contrate a partir de agosto. Esas son nuestras, diríamos, sugerencias y peticiones. Esta es la situación que nos ha afectado. Los padres, pues como ustedes saben, se resisten a que tú le cambies a un nivel tan alto a su maestro, a los niños, tanto por la parte afectiva como por la seguridad de la calidad de los aprendizajes. Se pone en riesgo un año escolar que ya ha sido golpeado con 2 años de pandemia, en donde hemos estado en situaciones irregulares. Y cuando comenzamos a nivelarnos, pues... yo creo que el micrófono de doña Mechi se calienta y entonces se colapsa porque son tantas las verdades que ella está expresando. Y óyeme, 256,000 alumnos. Sí. Es una estimación preliminar que están haciendo. Ponme eso en valor absoluto, es 500,000. Más de 500,000 de niños que están siendo afectados por la improvisación del Ministerio de Educación en este punto solamente. Porque yo me atrevo a decir que es todo el sistema educativo que está siendo afectado, el privado y el público completo. O sea, estamos hablando de 3 millones de alumnos que en este país, por las improvisaciones del Ministerio de Educación, está siendo absolutamente afectado actualmente. Y pensar, o sea, doña Mechi está pidiendo una reunión con el ministro, pero que el ministro ya sabe esta situación, porque todo el mundo sabe que si usted se pone a contratar profesores, hermano, para que entren en enero y en febrero, usted se lo está quitando a alguien.
Eso no es un sueño, eso no es una ilusión de nadie. Tú sabes la cantidad de profesores que aplican acá y vienen en octubre o en noviembre y yo le digo, no, escúcheme, ¿dónde está usted dando clases? Ah, no, que yo estoy en el colegio tal. No, pues mire, usted tiene que terminar en el colegio tal. Y cuando usted termine para el año que viene, con mucho gusto yo lo tomo. Pero yo no puedo a mitad de año hacerle esa competencia o ese daño a otro centro educativo. Así no se puede. Y nosotros estamos en el sector privado. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio de Educación, que le asignan un 4%, para ellos con ese 4% hacer lo que quieran, cojan ese 4% para deflecar al sector privado? No, yo estoy de acuerdo con la competencia, yo estoy de acuerdo con que el sector privado sea el piso y el público sea el piso y ese piso lo vaya subiendo todo el tiempo y le ponga la cosa, hagan lo que tengan que hacer para que la educación pública sea tan buena que mucha gente decida no tener a sus hijos en un colegio privado si ese colegio privado no tiene calidad. Pero eso es muy diferente a lo que estamos hablando ahora mismo, porque el gobierno a los colegios privados no le da ningún tipo de facilidad, ninguna. ¿Entiendes? Hay dos o tres, lo de las escuelas católicas y religiosas, que sí tienen nóminas y de todo con los colegios, con el ministerio, pero están básicamente manejadas por el ministerio. Eso es otra cosa. Claro. Pero en general, los colegios privados tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar TCS, tenemos que pagar las tasas de interés más altas del sector, porque no nos financian con ninguna tasa preferencial, tenemos que hipotecar los nietos y los bisnietos para poder dar el servicio. Y cuando logramos dar el servicio, entonces viene el sector público a robarnos los maestros. ¿Y qué es lo que está, o sea, cómo es, qué es lo que necesitamos hacer, más o menos? Porque esta es una labor, ¿cómo fue que dijo Hostos? Esta no es la labor más noble que tiene la sociedad. Esta y la de sanar vidas. Entonces no puede ser de esta forma, señores, porque tenemos que hacer un trabajo para que esos muchachos mañana sean profesionales y sean gente de éxito y precisamente manejen mayores niveles de ingresos para que el Estado tenga mayores niveles de ingresos por la vía de los impuestos. Pero para tener mayores niveles de ingresos necesitamos tener mejor calidad educativa. No hay otra forma. Y no puede ser que a los que lo están haciendo bien, a los que se sacrificaron en eso, porque yo estoy loco por ver los grandes capitales metidos en educación. ¿Dónde están los grandes capitalistas de República Dominicana? Los Ibramov de República Dominicana no están metidos en educación. Mejor son dueños del Escogido, del Licey, de banca de apuestas, ¿tú entiendes? De supermercados, de mil cosas son dueños, pero no están en educación. Ay, porque, ¿verdad? No es tan cómodo. Bueno, y educación es una labor diaria de todas las horas. O sea, pero es que no entiendo, o sea, señores, no hay día feriado. Vamos a ayudarnos, vamos a hacer las cosas de una forma que sea coherente. Sí. Esta no puede ser la forma coherente de hacerlo. Bueno, sin duda. Señores, agradecer a doña Mercedes por todo el esfuerzo que hizo para conversar con nosotros. Parece que el micrófono le ha estado jugando una mala pasada. Sin embargo, pues agradecemos que se entendió su mensaje sin duda, y el mensaje de nuestro espacio es justamente eso, que todos trabajemos en favor de los niños de nuestro país, que son los que al final de cuentas necesitan de todos nosotros los adultos que estamos alrededor de ellos, proveerles ese derecho ulterior a la educación y en el caso que usted plantea también a la salud, pues sin duda es algo que no podemos fallar.